La ministra del Interior es la primus inter paribus del gabinete, es la persona en quien yo he confiado para llevar adelante las relaciones entre los ministerios, es a quien además la ley le confía un encargo que es particularmente importante para la ciudadanía, que es la seguridad ciudadana, que sabemos están todos preocupados y estamos trabajando intensamente en medidas muy concretas que anunciaremos durante esta semana para poder justamente ayudar en esa dirección. Y ella fue quien dirigió y marcó el rumbo de este debate y yo hoy día, como presidente de la República, doy cuenta de las conclusiones del mismo. Conversamos diferentes temas, desde una evaluación de lo que han sido las últimas semanas, la importancia del tomar la agenda legislativa, la importancia de potenciar los proyectos en particular del Chile Apoya, pero no en abstracciones. ¿Dónde, cuándo, cómo, quién? Y eso cada uno de los ministros y ministras se ha comprometido a la brevedad, poder tener resultados concretos para que los chilenos sientan el apoyo que estamos presentándoles como gobierno. Por ejemplo, en materia de incremento del salario mínimo, por ejemplo, en compensación al alza de la canasta básica, por ejemplo, en contención del precio de los combustibles, por ejemplo, en mecanismos de estabilización del precio de la parafina, apoyo a los sectores culturales, apoyos a los crianceros de la cuarta región, entre otras tantas medidas específicas y concretas que no va al caso de detallar, pero que estamos trabajando intensamente como gobierno. Presidente, buenas tardes. Antonio Ruiz, de Chilevisión Noticias. Muy buenas tardes, Antonio. Quería llevarlo a otro tema. La ministra del Interior dio plazo hasta las 4 de la tarde a las organizaciones de camioneros que se encuentran movilizadas para que liberen las rutas. Queda menos de una hora. ¿Cuáles serán los pasos a seguir del gobierno si esto no se concreta? Y en otro hecho, quería preguntarle también, tras el saqueo al supermercado en Talagante, ¿evalúa el gobierno querellarse? Si es así, ¿será por ley antisaqueo? Sobre lo primero, como destacó la ministra Siches anteriormente, nosotros hemos llevado adelante, desde que asumimos el gobierno, un diálogo permanente con las principales agrupaciones de camioneros de Chile, quienes hoy día han decidido cortarle las rutas a los chilenos y chilenas, poniendo en riesgo incluso la integridad de enfermos o dificultando el paso de carros de emergencia, no han querido sumarse a estas conversaciones. Hay peticiones que son razonables. Por ejemplo, en el caso de los camioneros de Paine hemos llegado a un acuerdo. En los otros tenemos una mesa de trabajo andando desde antes de esta paralización. Pero sepan de que no es aceptable, y es nuestro deber como gobierno y mi deber como presidente de la República, garantizar el libre tránsito por nuestro país. Y por lo tanto hemos dado, y ratifico, plazo hasta las 4 de la tarde para que se liberen las vías y pueda haber libre circulación, si no imperará la ley y nosotros como gobierno vamos a hacer valer la ley. Respecto de la situación en Talagante, presidente. Lo de Talagante, esto es algo que no es la primera vez que sucede. Y ayer lo hemos conversado también con las autoridades de la comuna. Por primera vez hubo una reacción contundente de la fuerza policial que permitió tener más de 40 detenidos. Desgraciadamente hay algunas observaciones que han hecho las autoridades de la zona del Ministerio Público por el rol que tienen ahí, pero lo que sucedió es absolutamente inaceptable. Acá no se puede naturalizar de que hayan acciones de este tipo y lo que nos corresponde como gobierno es preocuparnos de que se haga cumplir la ley. Hola, presidente. Buenas tardes. Isabel Caro, del diario La Tercera. Hola, Isabel. Presidente, anoche la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional arribó a un tercer acuerdo sobre el Poder Legislativo. Hasta ahora, sin embargo, no hay seguridad de que este tenga apoyo en el Pleno para despacharse al borrador de la nueva Constitución. Quería preguntarle si le preocupa que esto quede en un vacío en la propuesta definitiva. Y lo otro, respecto del rol que va a jugar el gobierno, porque han sido acusados por la oposición, pero también hay críticas en la interna oficialista respecto de la necesaria prescindencia que debe tomar el gobierno respecto al plebiscito del 4 de septiembre. ¿Qué rol va a jugar el gobierno y cómo van a incidir? La CEPRES ya ha planteado que van a colaborar con los mecanismos transitorios. Quería saber si habían definido algo al respecto.
¿Cuáles son las críticas, Isabel, en la interna oficialista? Algunos dicen que el gobierno debiese ser neutral y no como ha dicho usted ¿Quiénes? o la ministra Siche han dicho que no van a ser neutrales. ¿Quiénes? Lo han dicho en privado. Y de hecho algunos lo querían plantear hoy día en la jornada. ¿Tú dices alguno de los de acá presentes? Sí. Mira, en primer lugar, un proceso constituyente de las características del proceso constituyente chileno es evidente que no iba a estar exento de debates y de escollos para ir avanzando. Así ha sido desde un comienzo. Hubo mucho tiempo en donde no se podían discutir las normas constitucionales a este nivel y por lo tanto a mí no me extraña. Y quiero rescatar una columna de Carolina Toá, que el fin de semana escribía justamente de que en estos debates es deseable que haya todo el diálogo posible y que en ese diálogo a veces hay fricciones. Es lo que ha pasado en el diálogo respecto al sistema político, pero no me cabe ninguna duda de que vamos a tener un acuerdo que nos permita innovar responsablemente en materia de sistema político. Lo que nosotros hemos planteado respecto a la posición del Gobierno en la Convención es lo siguiente. Y en esto quiero ser muy claro. El Gobierno tiene el deber de garantizar a ambas posiciones, tanto la del apruebo como el rechazo, iguales condiciones para poder difundir su pensamiento, su visión, su opción. Y en ese sentido, el Gobierno, con los recursos públicos de todos los chilenos y chilenas, no puede tratar de incidir en una dirección u otra. Tenemos el deber, y lo vamos a cumplir, de fomentar la participación y de informar. Y, por cierto, que eso lo vamos a hacer como corresponde y ajustándonos a todo lo que señalan los cuerpos legales al respecto. Cuando cada uno de los ministros y cada una de las ministras aquí presentes, cuando no están en el ejercicio de sus funciones, tienen todo el derecho a manifestar cuál es su opinión política y cuál es su planteamiento respecto al fondo de la discusión. Hay que hacerlo de manera responsable, hay que hacerlo de manera verídica, sin caer en las fake news que tanto daño le hacen a la democracia. Y yo me imagino que nadie espera que quienes nos hemos jugado tanto por el proceso constituyente no manifestemos dentro de los marcos que nos impone la ley una posición clara respecto al proceso. Eso es lo que yo he señalado. El Gobierno, insisto, tiene un deber de dar garantías a ambas posiciones, de expresarse con total libertad y con igualdad de condiciones, y por otro lado, cuando no se esté en el cumplimiento de sus funciones, en la investidura pública, cada uno tiene derecho a manifestar su opción y su posición política al respecto. Gracias, Isabel. Buenas tardes, presidente. Rodolfo Carrasco, de Diario Financiero. Presidente, el acuerdo por el alza del salario mínimo generó apoyos, pero también críticas de los gremios pymes, que sostienen que ellos fueron excluidos de estas negociaciones, considerando que ellos, afirman, generan el 70% de los sueldos mínimos. Incluso, desde la Democracia Cristiana, algunos parlamentarios señalaron que esperan que no exista letra chica, sobre todo en el tema del apoyo transitorio a las pymes para asumir esta alza que van a tener respecto al valor actual del sueldo mínimo. Quería saber, presidente, cómo enfrenta estas críticas y si hay espacio para negociar en el Congreso o hay un paquete cerrado a tramitar. No las tomo como crítica. Creo que el cómo se presenta la pregunta también puede condicionar la respuesta. Yo lo veo como un aporte constructivo al debate. Por supuesto que nos interesa que las pymes, que en Chile otorgan prácticamente la mitad del empleo en nuestro país y, como bien dicen ellas mismas, la mayoría del sueldo mínimo, tengan todo el apoyo del Gobierno que sea necesario para poder cumplir con los objetivos que se plantea este acuerdo. Esta es la manera en cual nosotros vamos a trabajar. Grandes acuerdos con las organizaciones sociales y, por ejemplo, en el marco de la reforma tributaria, queremos también tener un gran pacto tributario también con los sectores empresariales. Por lo tanto, acá nuestra invitación va a ser siempre al diálogo con objetivos bien concretos. Mejorar la distribución de la renta en el país, en este caso, y, por cierto, apoyar a las pymes. Me imagino que todos están al tanto de que las pymes concentran solamente el 13% de las ventas, siendo que son casi el 50% de los empleos.
Hay mucho que hacer para diversificar nuestra economía, para fortalecer las pymes, y nosotros y el ministro Marcel, el ministro Grau, la ministra Jara están plenamente conscientes de aquello, y de hecho ya hemos levantado una mesa con las pymes para poder trabajar en esa dirección. No solamente con las pymes, añado a las cooperativas y las ferias libres, que también son de nuestro interés fortalecer en este proceso. El Congreso es un espacio de discusión y debate, no es un buzón. Yo espero de que los congresistas y los parlamentarios y parlamentarias valoren el acuerdo al que se ha llegado y podamos discutirlo en los marcos de la importancia que tiene, tal como ha sido señalado transversalmente por los representantes de las y los trabajadores y por los representantes de gobierno.